Hola gente, estamos en la sesión número 14 sobre R para ciencia política y lo que hoy día vamos a ver son uniones de bases de datos, que es ya lo último que vamos a ver de manejo de datos antes de pasar a lo que es análisis de datos políticos. ¿Bien? Entonces con esto cerramos la primera parte de R para ciencia política. ¿Bien? Dicho eso, vamos a la acción. Ok, hasta ahora estamos acostumbrados a trabajar con una base de datos, pero en muchas ocasiones una no basta porque solemos recopilar información de muchas bases de datos existentes y lo ideal sería que nosotros podamos tomar todas estas bases y unirlas en una, converger las bases en una base, es una buena opción. Entonces vamos a ver esto en el día de hoy y va a ser el propósito de esta lección la unión de bases de datos. Entonces para esto vamos a ocupar el paquete Tidyverse, que yo aquí ya lo tengo cargado, porque contiene el paquete dplyr y el paquete dplyr tiene diferentes funciones que nos permiten unir bases de datos de distinta manera. Voy a usar como ejemplo unas bases de datos artificiales que crea CAX, son completamente ficticias, ¿ya? Para ilustrar el punto de la lección, ¿ya? Porque lo mejor es ver esto con ejemplos. Entonces voy a crear una base de datos que contenga información del perfil de un estudiante con las variables identificación del estudiante, apellido, nombre, deseo, edad, nacionalidad. Una comuna del estudiante, ¿no? Una base con la comuna del estudiante y una base con la información del estudiante. Entonces tenemos tres bases distintas. Y todas estas bases contienen información parcial. A mí me gustaría unir esto en una sola base. Si se fijan, esta base común estudiante tiene en común estudiante ID con esta base perfil estudiante. Y esta base infonacionalidad tiene en común la variable nacionalidad ID con la variable nacionalidad ID. Entonces, para unir bases de datos, generalmente necesitamos que tengan una variable en común. Aquí tenemos algo sencillo porque las tres bases comparten un formato tidy. Entonces, vamos a tomar la base perfil estudiante como base, ¿no? Como nuestra base principal porque comparte información con común estudiante e infonacionalidad. Con infonacionalidad comparte la variable nacionalidad ID y con común estudiante comparte la variable estudiante ID. En cambio, común estudiante e infonacionalidad no tienen variables en común. Por tanto, perfil estudiante va a ser la pieza que nos permita ensamblar todas estas bases de datos. Entonces, este tipo de variables que solemos encontrar en todas las bases de datos que vamos a trabajar, les llamamos variables de identificación. Y en ciencia política, nuestras variables de identificación suelen ser nuestras unidades de análisis, es decir, los países, ¿no? Los países, las comunas, los presidentes, etc. ¿Ya? La variable de identificación pueden ser nombres de personas, lugares, países, continentes o códigos de algún u otro tipo. Para unir bases de datos es necesario que las variables de identificación tengan el mismo nombre. Y si no tienen el mismo nombre, pueden modificarlo con la función rename, ¿no? Que la enseñamos en manejo de datos. Ok, el paquete dplyr permite hacer distintos tipos de uniones, ¿no? Si tenemos dos bases, una base 1 y una base 2, entonces left join nos permite unir las variables de la base 2 a la base 1 como columnas nuevas. La base rightJoin une las variables de la base 1 a la base 2 como columnas nuevas. InnerJoin une las dos bases, pero elimina las filas donde no existen valores coincidentes entre las dos bases. FullJoin une las dos bases y mantiene todas las filas, aunque no existan coincidencias entre las bases. Entonces es lo contrario a InnerJoin. SemiJoin devuelve solo las filas de la base 1 que contienen una coincidencia con la base 2 y AntiJoin devuelve solo las filas de la base 1 que no tienen una coincidencia con la base 2. Puede ser algo complicado de entender ahora, pero va a quedar claro una vez que lo veamos en la práctica y por esto creamos bases sencillas pero ficticias, ¿ya? Para que ustedes puedan verlo en la práctica. ¿Bien? Lo sencillo de hacer uniones es que siempre manejamos la misma gramática de código. Entonces, la función va a ser el tipo de unión que vamos a elegir y la plantilla que vamos a usar va a ser función, base 1, base 2, by nuestras variables de identificación. Ahora pongamos esto en práctica. Para las left join,
vamos a crear la base 1, que va a ser una unión izquierda. Vamos a tomar la base perfil estudiante y le vamos a agregar la información de la base infonacionalidad, tomando como variable ID la variable nacionalidad ID. Es muy importante ponerlo entre comillas. Entonces creamos la base y ahora veamos. Entonces tomamos como variable de identificación la base nacionalidad ID y a partir de ella le suma a la derecha la información que estábamos buscando en la otra base, nacionalidad ID. Entonces, si se fijan, tomamos la base perfil estudiante y la base infonacionalidad, y lo que hizo fue tomar esto, nacionalidad, y agregárselo a la derecha a la base perfil estudiante. Y quedó así. Ahora, en caso contrario, si yo quisiera hacer la unión derecha, vamos a escribir el mismo código, pero con right join, y esto se va a ver diferente. ¿Por qué se ve diferente? ¿Qué cambió aquí? Cambió acá que esto tiene 4, si se fijan, tiene 4 observaciones. La base perfil estudiante tiene 4 observaciones, y la base infonacionalidad tiene 2 observaciones, extranjero y chileno. Lo que sucede aquí es que no hay extranjeros, si se fijan. Todos los estudiantes son chilenos. Vean la base 1. Todos los estudiantes son chilenos. Entonces, lo que hace right-join, lo que hace left-join fue tomar la base perfil estudiante y agregarle la información que le servía de la base de infonacionalidad. Cuando usamos la base 2, hicimos lo contrario. Tomamos la base infonacionalidad, que tiene las variables 0 para extranjero y 1 para chileno, y le unimos la información de perfil estudiante que le servía. Entonces, en la base 1, que fue una unión izquierda, no existe la variable extranjero 0, pero en la base 2 sí existe la variable extranjero 0. Solo que como la base perfil estudiante no tenía información que se correspondiera con ella, lo llenó todo con valores NAs. Entonces ustedes pueden ir probando uniones para ver cuáles les sirve más. Bien, entonces la base 2 arroja valores de la base infonacionalidad que la base 1 no arrojó, ¿no? Porque la que se mantiene fija en este caso es infonacionalidad. Por eso unión derecha, porque une a la variable que está a la derecha. Y en este caso unión izquierda porque le une cosas a la base de la izquierda. Bien. Ahora, si cambiamos el orden y ponemos aquí infonacionalidad como la primera y perfil estudiante como la segunda, el resultado sería el mismo que left join. Entonces, por lo general solamente usamos left join. Veamos inner join, y para esto vamos a usar como bases las variables perfil estudiante y común estudiante. Bien. Nosotros vamos a escribir inner join, nuestra base 1 va a ser perfil estudiante, nuestra base 2 va a ser común estudiante, y ahora vamos a ver. ¿Qué pasó aquí? Pasa que tenemos información para el estudiante ID 1001, el estudiante ID 1002 y el estudiante ID 1004. Pero en la base perfil estudiante tenemos 4 estudiantes y uno de ellos es el estudiante con la ID 1003. En la base común estudiante no existe información para 1003. Entonces, inner join va a devolver solamente los casos donde haya coincidencia en la variable de identificación. La variable de identificación acá fue estudiante ID. Y como no existe coincidencia para el estudiante 1003, porque existe en perfil estudiante, pero no existe en común estudiante, la base 3 lo elimina. Y por eso solamente tenemos información para el estudiante 1001, el estudiante 1002 y el estudiante 1004. Eso es lo que hace inner join. En contraparte, full join debería unirlo todo. Entonces, claro, full join une todo, incluso cuando no hay información. Y esa es la diferencia de las dos bases. Ahora lo que nos corresponde ver es semi-join. Y para semi-join vamos a usar la base perfil estudiante y la base común estudiante. En este caso lo que nos interesa es la variable de identificación estudiante ID. Entonces vamos a tomar como base principal el perfil estudiante y base secundaria común estudiante y las vamos a unir por la variable estudiante ID. Entonces si yo escribo este código y ahora lo veo, me va a salir que con semi-join se unen solamente los casos donde existen coincidencias, ¿no? Lo mismo que me pasó anteriormente. En cambio, anti-join va a devolver solamente aquellos casos donde no existe coincidencia, es decir, esto me va a devolver solamente el estudiante 1003. Y ahí tenemos distintos tipos de uniones. Pero, como les digo, la que más usamos es left join. Así que, bueno, como les digo acá en este momento, puedes sentir algo de frustración porque son muchas funciones para unir bases en muy poco tiempo y esto se aprende con práctica. Así que, como les digo, para nuestra fortuna siempre utilizamos left join o casi siempre, y ya que manejamos la teoría, podemos intentar unir bases más complejas. Para eso vamos a trabajar con la base Gapminder, y si ustedes quieren replicar esto, tienen que instalar Gapminder. Voy a limpiar acá para que sea más fácil de ver todo. Entonces, yo ya lo tengo instalado, entonces no lo voy a instalar, pero si ustedes no lo tienen instalado, lo instalan. Y voy a guardar como base Gapminder la base de datos que viene guardada acá. Entonces, la base Gapminder contiene 1704 informaciones de distintos países, con el país country, el continente continent, el año year, la expectativa de vida, life ex, la población, y el crecimiento, o sea, el PIB per cápita.
Por motivos prácticos voy a filtrar esta base para tener solamente países americanos y valores que vayan desde 1990 en adelante, y esto lo voy a guardar como Gapminder filtrada. Entonces, el filtro es que el año sea de 1900 para adelante y que el continente sea de América. ¿Por qué? Porque se lo quiero unir a la base Gini, que es la que hemos trabajado en toda esta serie de videos. Entonces, Gapminder filtrada va a ser nuestra base 1. Y nuestra base 2 va a ser la base de desigualdad, que contiene todos los valores del índice Gini desde 1990 hasta 2020. Para eso vamos a cargar el paquete RIT Excel, que nos permite leer archivos que terminan en .xlsx, y cargamos la base Gini Latam. Claro. Por eso es importante cargar el paquete. Yo aquí, en este caso, no lo tenía cargado. Bien. La base Gapminder tiene variables que nos pueden llamar la atención, como la esperanza de vida, la población y el PIB per cápita. Si se fijan, mi base Gini solamente tiene la variable el nombre del país, CNAME, la abreviación CNAME-AP, el año, year, y WDI Gini. Gapminder filtrada tiene información que me interesa más. Tiene el país, el continente, el año, la expectativa de vida, la población y el GDP, el PIB per cápita. Ahora, si se fijan, la variable de identificación acá es el país. CNAME no, porque aquí en Gapminder filtrada no hay abreviación, pero sí el país. Solamente que acá se llama CNAME, y como hemos visto, para que funcione la variable de identificación tiene que llamarse igual en las dos bases. Así que yo voy a cambiar esto a country con la función rename. Y esto se hace así. Gini Latam 2 va a ser igual a Gini Latam, pero luego vamos a renombrar CNAME como country. Entonces, una vez hemos hecho esto, nos va a quedar así. Ahora vamos a realizar la unión ya que tenemos la variable de identificación. Nuestras variables de identificación van a ser country y year, el país y el año. En caso de tener más de una variable de identificación, las agregamos también. Entonces, esto le vamos a poner Gapminder Gini y vamos a hacer una left join, una izquierda, tomando como categoría base Gapminder filtrada y como base secundaria Gini Latam 2 con las variables de identificación, que va a ser un vector que contenga las dos variables. Si lo haces con más de una variable, tienes que poner el vector y concatenarlas con comas. Problema. Ya, ¿por qué no se une esto? No se nos está uniendo porque tenemos información diferente. Así que vamos a tener que hacer un trabajo aquí. Me confundí si se unió. Lo que pasa es que estaba viendo otro chunk. Está unido, entonces aquí se unió. Tenemos variables de Gini, que es W de Gini, y el nombre del país. Ahora, si se fijan en el nombre del país abreviado, existe mucha información perdida porque la base contiene observaciones como Canadá que yo no agregué en el original, ¿ya? En el índice de Gini original. Entonces yo me voy a deshacer de esta columna CNAME App. Por otro lado, sucede que en República Dominicana tengo Dominican Republic, por un lado, que es lo que estaba escrito en Gapminder, y por el otro lado, tengo que no me sale República Dominicana, y República Dominicana yo sí lo tengo en mi base Gini Latam 2. La diferencia es que como tengo esto escrito en español y tengo esto en inglés, se me genera un desajuste, y tengo que corregir ese desajuste con los nombres. Y bueno, eso me exige hacer una recodificación, entonces lo que voy a hacer es tomar Gini Latam 2 y cambiar todas estas República Dominicana por Dominican Republic. Así que cuando esto pase, voy a crear la base Gini Latam 3, que va a ser Gini Latam 2, pero luego voy a conmutate, crear una variable country con case when para especificar condiciones. Cuando country sea igual a República Dominicana, lo va a sobreescribir por Dominican Republic. Y en todos los demás casos va a mantener los valores de la variable country original. Así que, dando esto, se me crea la base Gini Latam 3. Y en Gini Latam 3 ya es Dominican Republic y no República Dominicana. Y esto me va a permitir que cuando yo reescriba esto en Gapminder filtrada, me va a aparecer la información que quería, que es el Gini. En Gapminder Gini, aquí en República Dominicana, me debería aparecer la información que buscaba. Ahí está, Dominican Republic, sale toda la información con el Gini incluido, que es lo que no pasaba antes. Bueno, y eso es la unión de base de datos. Esta vez solucionar el problema fue fácil, pero puede ser un poco más complejo. Entonces lo que les voy a mostrar ahora es el uso de Country Code. Ya sea que construyamos nuestras bases de datos propias o trabajamos con otras estrellas de proyectos como World Bank Open Data, BIDEM, los indicadores de gobernanza o Correlate of Force, podemos tener situaciones incómodas. Contamos en usar los nombres de los países como variables de identificación para unir los datos, como yo les he dicho, pero normalmente los países se codifican de manera distinta. Entonces pueden encontrar Brasil con S, pero también en mayúsculas, o también con Z, o Brasil con Z y en mayúsculas, o BRA en mayúsculas. Entonces, todas esas diferencias de codificación van a impedir que podamos unir las bases tan sencillamente como vimos ahora. Y eso puede ser un dolor de cabeza. Para eso, algunas personas crearon el paquete Country Code que nos permite estandarizar los nombres de los países. Entonces vamos a trabajar con la base de datos Robos Conosur, con la que vamos a trabajar ahora. Yo voy a copiar un directorio aquí.
Entonces vamos a trabajar con robos Conosur. Primero voy a limpiar esto. No lo voy a dejar ahí. Ya. Creamos la base robos. Aquí está la base robos. Vamos a trabajar con esta base como base. Entonces tenemos los países Argentina, Chile y Uruguay. Bien, vamos a estandarizar los nombres de los países de nuestra base de datos y eso nos va a permitir unirlas con otras bases. Para eso instalan el paquete Contricot, yo ya lo tengo instalado, por tanto voy a proceder a cargarlo solamente. Bien, para estandarizar vamos a crear la base robos CC. Y luego vamos a tomar la base robos, vamos a crear la variable país código y con Contricot vamos a escribir el país, vamos a tomar como origen los nombres en inglés. Esta es la lista de nombres de las Naciones Unidas. Ustedes tienen que ver ahí lo que les permite el paquete. El destino, es decir, el código, va a ser ISO 3C, que es la estandarización de 3 letras más comunes. Por ejemplo, Chile lo van a encontrar con el código CHI o CHL. Brasil lo van a encontrar como BRA, etc. Custom Bit igual Codelist, la lista de códigos. Luego, ocupando esto, va a ser ROCC. Se les estandariza esto con país código, Argentina ARG, Chile CHL, Uruguay debería ser URWI. Entonces lo que les permite Contricot es estandarizar esto, el código del país, y estandarizando el código del país tienen una variable ID para unir los datos. Entonces vamos a estandarizar el nombre de la variable país código bajo el formato ISO 3, que es el más común para las abreviaciones de 3 letras, y también vamos a cargar la base WDI Conosur. ¿Qué se está acá? Tiene mucha información, y aquí el nombre de los países está como ARG, CHL y URI. Entonces ese nombre es el mismo de país código, solamente que las variables de identificación son diferentes. Aquí es país y aquí es país código. Entonces lo que tenemos que hacer es cambiar el nombre. Pero eso es sencillo. Entonces vamos a cambiar el nombre de la base WDICS. Vamos a renombrar país como país código. Entonces las bases que me interesan ahora son base robo Conosur y base WDICS. Que está por país código, y país código, esa va a ser nuestra variable de unión. Así que para hacer la unión la vamos a hacer con defjon, le vamos a poner base nueva, va a ser unión izquierda, vamos a tomar como categoría principal, como base principal base WDICS, como base secundaria base robo CS, vamos a unir por país código y año, esas van a ser nuestras variables de identificación, y luego vamos a ordenar las variables para que primero me aparezca país, después país código, después año, que son las variables de identificación, y después todo lo demás. Y la base nueva sería base nueva. Me aparece el país código, el año, la población, el crecimiento anual de la población, la superficie, la densidad de la población, la pobreza en diferentes radios, el Gini per cápita, etc. Y finalmente me debería aparecer la información de los robos. Tiene 59 variables, así que me voy a demorar mucho viéndolo así. Pero la información de los robos va a estar acá al final. Robos cada 100 habitantes, que es la información original de la base de robos. Entonces, así se usa Contricot, nos va a servir para unir datos, y eso es todo lo que vamos a ver ahora de manejo de datos. Y con eso cerramos la primera parte de nuestra serie de lecciones sobre R para ciencia política. Muchas gracias. Y la segunda parte va a ser análisis de datos políticos.